.edu.ar. Gracias, Ani. Amigos, llegó el momento que estaban esperando, porque todos necesitamos a alguien que nos traduzca un poco en qué momento estamos, qué está pasando. ¿Quién es esa persona que nos va a hablar de la realidad, de la actualidad, que va a explicarnos lo ocurrido en Movistar Arena mezclado en lo que tenés que entender? ¿Quién es esa persona? Jairo. Sí, señor. ¿Quién es esa persona que necesitas? Tu gurú, tu misterioso alguien. Tu sacerdote de la realidad. Gracias. ¿Quién es? Jairo. Jairo. ¿Quién es, Sofía? ¿Quién es? Jairo Estraquia. Jairo Strachia. Claro. Esa persona quería llamar anoche, pero dijiste no lo voy a molestar, pero querías saber, querías hablar con él. Jairo. ¡Es Jairo! ¡Es Jairo! Jairo! ¿Quién es Harry? Para mí es una noticia musical, a mí me gustaría que la cubran ahí. No, Pero bueno, ayer. si tiene que ser Jairo, que sea Jairo, está bien, qué sé yo. Jairo, ¿qué pasó? Jairo, quiero entender. Un nombre Jairo, de la música. Te metieron con Charlie, que es tu gurú. ¿Qué Se te pasó? mezcló Charlie, la política, Milei, Charlie. Bueno, Se ¿qué metieron te con Juan, que es pasó? tu amigo, no salen a la noche los Quiero sábados. entenderlo. Jairo, Bueno, tu momento. no lo voy a poder explicar. ¿Por qué no lo vas a Está entender? bien. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Sí. Exacto. Creo que toda la expectativa de que yo pueda traducir lo que se vivió anoche en el Movistar Arena con la excusa de una presentación de un libro, ya con un título que da para hablar un rato largo, La construcción del milagro. Claro, porque quedó muy corrido del debate el libro. Claro. Creo, Sí. con todo lo de ayer. Además porque la presentación del libro, como había hecho el año pasado con otro libro, viene acompañada de un recital que tiene una banda donde hay diputados como músicos y candidatos a senadores también como músicos, que se llama La Banda Presidencial. El nombre es muy bueno. Lo cual es muy bueno como nombre, pero también ahora que están apareciendo casos de presunta corrupción, juega también con el doble sentido. Entonces todo es muy extraño ya desde el arranque, pero nada tan extraño como cuando lo ves andar. Pará. Yo pensé que la Llegamos banda. al café. Oi, Jairo, tudo bom, meu amigo? Bien. A gente compartilhou essas férias aí, Sim. que a gente foi à praia com tua família aí, o Ludo, tua mulher, os filhos aí, tudo legal. Olha, eu acabo de chegar à Argentina. Sí. Você pode me explicar aí, vocês gostam do Milei, não gostam do Milei? Me Ele gusta tem aí a Milei. música. Me gusta Milei. Quem é Milei para os argentinos? Você acha que ele vai ganhar, é um bom presidente? Você pode me explicar que porra tá acontecendo, Jairo? Yo tengo un solo verbo en portugués. Perdón, ahí le puedes preguntar buen qué onda portugués, el presidente de él con Trump. Claro. Tengo un solo verbo que sé en portugués, que es você no va a poder acreditar. Você não vai conseguir acreditar, meu amigo. Porra. Vos estás sudando. ¿No? Sí, estás Se acreditó transpirando. $200.000. Bueno, entonces, explícale a un brasilero que no ves hace un montón qué pasó. Ayer hubo un recital / presentación de libro donde el presidente de la nación, Javier Milei, que llegó a la presidencia haciendo todo esto, está tratando de hacer lo mismo que hacía hace 1 año y medio, 2 años, 3 años, cuando tenía todo el carisma de la atracción de lo nuevo, de lo que estaba fuera de la política, Y que pero todavía no tocó tierra de gestión. claro, y que ahora está replicando, tratando de volver a traer todo lo que lo hizo feliz con su público, pero en un contexto que cambió. Entonces, esto que hizo hace 1 año y pico en el Luna Park y que dijeron, che, como a Milei la está rompiendo, la gente lo apoya, fíjate que hizo el ajuste y la gente igual lo apoya, la inflación está bajando, en ese momento era, che, qué loco, otra vez el outsider, fíjate que hay un nuevo movimiento político que genera cosas en la gente. Ayer, que el libro se llame El Milagro Económico, que haya una banda presidencial y que el presidente cante varias canciones, cante el himno, en un contexto donde acaba de bajar al candidato en la provincia de Buenos Aires por acusaciones de vínculo con el narcotráfico, en el que la economía se frenó desde febrero, donde está negociando contrarreloj un crédito en Estados Unidos para que no se le dispare el dólar, la mirada general dejó de ser, che, mirá el outsider cómo conecta distinto con la gente, para empezar a ser, incluso en los periodistas más afines del gobierno, che, ¿está en cualquiera? Pregunta. Sí. Lo mismo que le dije a María O'Donnell. Es un tema que nos preocupa a los periodistas que queremos explicaciones y cosas, no sé qué, pero él está hablando a su gente. Entonces digo, está mal desde nuestro punto de vista porque, che, explícame esto, explícame Libra, explícame 3%, explícame lo que pasó, explícame Sper, explícame no sé qué. Pero a la gente no le importa.
es una buena estrategia que estamos hablando de los temas de Jabo en vez de hablar esto. O sea, ¿entendés? Estamos asombrados. Los periodistas, pero no importa porque le está hablando a su gente, o va a tener una repercusión con su gente. Lo que yo le preguntaba a María era, ¿qué importa en las elecciones? ¿Importa todo esto que queremos que nos conteste o bajó la inflación y que haga el show que quiera? Bueno. Porque lo otro es peor para la gente que lo votó. Lo de ayer era para las 15.000 personas que estaban en Movistar Arena, y si vos querés más ampliado, con mucho énfasis y celebración, en el 30%, si es que conserva todavía el 30% núcleo duro que lo votó en las PASO del 2023, y empieza a ser cada vez más, a medida que no tiene resultados económicos, una actitud, un comportamiento que lo aleja de cualquiera que no es el nivel termo. Claro. El componente no termo que lo apoyaba podía tolerar esto si tenías resultado económico y no tenés las noticias de corrupción o vínculos con el narcotráfico. El que no es termo, si no le das resultados económicos, la economía se frenó, se te están yendo las variables financieras porque la canchereaste antes y encima no explicás los casos de corrupción y tardaste en que te convencieran a vos por último de bajar al candidato vinculado con el narco, ya no lo agarrás para que te banque esto. De hecho, ayer, yo la cito siempre a ella porque es el palo ideológico afín a Milei, anti-kirchnerista, pero que no se banca los tongos del gobierno actual. María Eugenia Talerico estaba en la televisión, que está yendo como candidata con el área de López Murphy, y dice, yo esto no lo puedo bancar, lo que está pasando en el Movistar Arena es como una desconexión total. Quiero ver cuánto me aguantan ustedes si yo recorro algunas canciones que hubo ayer, y en el medio vamos charlando, porque como vos me decías recién, si esto lo pensás, ¿lo hizo para el núcleo duro? Y bueno, los que están convencidos están más convencidos que antes, es el Jabo que va contra todos, no lo entienden, es la comunicación, se abraza a su núcleo duro. Si lo ve, el que no es full termo empieza a decir, che, ¿está en control de la situación? Porque no está controlando el dólar, está pidiendo ayuda en el exterior, perdió por 14 puntos las elecciones, la economía se paró en febrero y está todo el día probando sonido con una banda con diputados cantando y presentando un libro que habla de una situación económica que no es tal. Entonces la pregunta para el que no es full termo es, ¿está en control? ¿Tiene estabilidad política, financiera y emocional en este contexto? Y no quiero saber qué piensa el que no está en Argentina en el debate político y está en el mundo financiero al que Milei le hace gestos todo el día para ver si pone guita acá o la saca de acá. A ver. Vamos con el primer tema. Demoliendo hoteles, versión Javier Milei y la banda presidencial ayer en el Movistar Arena. Yo que nací sin poder. Yo que mi vientre fachista. Yo que morí en el alta. Yo que nací con lo que estaba bien, pero a la noche estaba todo mal. Quiero llegar a un punto nada más, bánquenme. No me hagan el de la voz de tac. Ahí es cuando se dan vuelta porque les gusta. Igual. Bueno, ahí está, pegan carteles de La Libertad Avanza. En un momento... ¿Demoliendo hoteles es pues referencia a Otesur? No, pero podría haberlo hecho. No sé, no, pregunto en serio, porque la elección del tema no me cuesta entender un poco a veces. No, me parece que fue el Es ejemplo que generacional por los artistas que Son escuchó solo canciones él. que le gustan. Sí, ok. entre canciones que le gustan, canciones que habían practicado con la banda y canciones que también tenían feeling con algunos integrantes de la banda. Por ejemplo, cantó No me arrepiento de este amor con una expareja, como la diputada Lilia Lemoine, en un momento también... ¿Fue pareja de de la Jabo? noche. No sabía. Fue pareja de Javier Milei. Después hay un montón de versiones desde que se separaron, pero ella sigue muy metida en el círculo presidencial y ella ha dicho que tienen todavía algún tipo de vínculo, como si te dijera como un amor, no sé si platónico o un amor eterno o algún tipo de vínculo. Incluso hay gente, bueno, no, Marcela Pagano dice on the record, la ex libertaria que es diputada hoy, que se corrió del oficialismo, que Lilia Lemoine la odia a ella porque ella le presentó a Fátima Flores al presidente. Temas de alcoba, pero que en todo caso para este tipo de Pero Milei la armado presentó político... con mucho entusiasmo ayer, con mucho cariño. No, es que tienen algo muy profundo que los une y cantaron No me arrepiento de este amor en otro tema ayer en Movistar Arena. En versión de Ataque 77. Sí, esa es Lilia.
esta es otra corista. ¿Quién era la otra corista, te acordás? No, no lo sé. Ahí aparece el presidente. Yo no. Podemos pasar a otro Pero tema. me das podríamos. un poco de contexto. El arranca así, él habló y después canta, No. o cantó y después habló. Él llegó como cuando hace los cierres de campaña, atravesando el público. Sí. Eso es bien 2023, bien 2021. Subió cantando Panic Show, que es el clásico de él. Hola a todos, yo soy el león. La canta, Sí. toda la casta es de mi apetito. Empieza a pegar temas, demoliendo teles. Empieza a pegar el tema de Gilda. Mete el rock del gato, que ahí lo podemos poner de fondo, tampoco para A escucharlo ver. particular. El presidente cantando A el ver. rock del gato. Es como un gato siamés, su cola arde en el risco. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos me dé alguna noche de La verdad que si yo te voy contando, es una mezcla que en sí misma te hace generarte un montón de preguntas. En un momento se ocupó del tema Medio Oriente, en las vísperas del 7 de octubre, y también con el énfasis que le da él como bandera contra la izquierda, hizo un mensaje vinculado a recordar a las víctimas del 7 de octubre, contra el antisemitismo, y en un momento empezó a cantar Abba, Nagila Abba, que también lo tenemos, para entender lo que se va generando en toda una noche que, como decía Harry, no sé si al aire o fuera de aire, es difícil de cubrir periodísticamente sin agregarle adjetivos, o tal vez la hace simple el hecho de no tener que agregarle adjetivos. Este es el momento donde canta este Fuera tema del en hebreo. Escucha. Dice, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila. Sí, entiendo, es difícil de. Y sobre Te todo, despierta un montón de sensaciones que no es difícil encasillar en qué te produce. es que uno se queda con qué hay adentro de la cabeza de Milei Claro. en todo ese momento. A mí siempre me viene a la mente una entrevista de Elon Musk hace 2 o 3 años en un medio estadounidense donde le preguntan, pero ¿qué es en tu cabeza? Donde estás pensando en Twitter, en las baterías de los autos Tesla, en ir a Marte, y el tipo dice, tengo una tormenta en mi cabeza, dice Elon Musk, y le preguntan, ¿y esa tormenta te hace feliz? Y él dice, no. A mí siempre me viene a la mente por personajes parecidos que algo de todo eso debe haber en el mundo de Milei, que después dice, me voy a cambiar, me voy a sacar la campera de cuero y me voy a vestir de presidente, y se pone un traje, e ingresa con una bandera argentina envuelta, cantando un himno, cantando el himno nacional, antes de empezar lo que es después todo su discurso de la presentación del libro, que estuvo antecedido por Agustín Laje, el intelectual de ultraderecha que vive de la Fundación Faro y de la venta de sus libros, y por el vocero presidencial, que lo presentó, no sé si en calidad de vocero presidencial, porque nunca terminó de estar claro si esto era una actividad estatal o privada, pero este es el momento donde Como entra moderador de la charla, ¿no? Como una especie. como moderador algo de la así. charla, pero había diputados tocando la batería y la guitarra, haciendo coros, había un vocero haciendo de presentador. Está medio mezclado el Estado y lo privado del Partido de la Libertad Avanza y la carrera de Milei como escritor, y así entraba envuelto en la bandera argentina el presidente de la Nación. Yace un trono dignísima vieron las provincias unidas del sur y los libros. El libro, ¿cómo se llama? La construcción del milagro. En la vereda había una... El milagro, ¿cuál sería? Bajar la inflación. Milagro económico. Claro, el relato del presidente... Claro, cuando escribió el libro estaba en otro momento, quizás. Estaba en un momento donde todavía, si bien estaban todas las alertas de que no aparecía como sostenible, él lo que muestra, si vos querés para darle la derecha, valga la redundancia, es, che, la inflación era 12% en el último mes full de Massa, noviembre del 23, ahora es 2%, y la pobreza en diciembre del 23 era 41, ahora es 31. Entonces Milei te puede decir, cuestioname lo que sea, yo hoy, aún hoy... Pero el milagro es aplicar, supuestamente, si él lo que hizo fue rezar o aplicó reglas económicas que él decía conocer. Gran el milagro, tema. entonces no. Pero por ahí viene después la deconstrucción. No, es que lo que pasa es que... El tema es esperar un tiempo también porque vos estabilizaste o, no sé, ahora todos los dólares del agro se te fueron el 60%. El tema es
como decía el otro día el mensaje, ¿cuándo lo vas a mantener? Pero es verdad que esos números existen, ¿eh? Porque si no también hablamos, eso es verdad y es verdad que era insostenible lo otro, pero claro, para mandarte un libro vos tenés que, para mí, sostener el tiempo y decir, mira, cambié la economía argentina, logré, mira, llegaron las inversiones, todo que ojalá pase, pero no pasó, lo que hiciste fue el ajuste y lograste bajar esa inflación, pero me parece pronto para hablar del milagro de la economía. Estamos hablando de, para esto seamos justos con todos los actores políticos. Agarran lo que tienen para mostrar, el gol que tienen para mostrar, y te muestran la repetición de ese gol y sobre todo en la campaña electoral. Si después me decís, che, yo vi el partido entero, perdiste 4-1, me estás mostrando el gol. La política es construir un relato y más que nada para tu público y más que nada para una elección. Lo que pasa es que lo ve todo el mundo, no lo ve solo tu público. Y esto de conseguir resultados económicos... Perdón, sí. Tu público es bastante amplio. Sí, O pero sea, puede no, decir... no es lo mismo el público núcleo duro, como decía vos antes. No. O sea, dentro de su público va a haber un montón de gente, no le gustó un carajo, le va a Es hacer. que yo pienso que todas las personas que tuvieron como un voto anti-K, más que un voto pro Milei, Se están pegando en la están frente. muy enojados. O Bueno. sea, esto genera como, no sé si la palabra es enojo, pero por lo menos un Rechazo. Es que tiene que claro, haber o de sea, todos, un el poco 56% de los votantes tiene que haber de todo ahí en el medio. No. Pará, Claro. ¿qué es lo que enoja? ¿Que esté cantando o lo que enoja es que no explicó todas las cosas que que esté cantando vienen mal. pasando? Claro, Yo creo que si vos me decís, ¿entendés? haceme un orden de cómo afecta qué, cuando la economía tiene problemas, primer lugar, eso es lo que molesta. Che, se empieza a mover el dólar, che, desde febrero la economía dejó de crecer y va para atrás, y encima hay un gran esfuerzo en materia de poder adquisitivo que era explicado porque después venía la recuperación y eso se cortó y duró muy poco si hubo recuperación. Entonces, el primer tema que le cuestiona el que mira esto o el que no mira esto, Es el milagro. al Milei que compró apoyándolo o porque estaba convencido o porque no quería lo que estaba enfrente, es, che, lo que vos me vendiste que iba a pasar, que el dólar iba a 1000, que la inflación iba a morir del todo y que encima íbamos a crecer, no está pasando. Milei dice, no, es el kirchnerismo que me está rompiendo todo en el Congreso y que amenazan con volver. El kirchnerismo en el Congreso estaba siempre y amenaza con volver, amenaza siempre, y encima las elecciones presidenciales son en el 27, no es que estás mañana viendo si asume algún kirchnerista. Entonces la explicación de Milei empieza a ser débil. Primer tema entonces que aleja al que acompañó a Milei no siendo full termo es la economía algo no está haciendo lo que vos me dijiste que iba a hacer. Ahora me la explicás, me decís que esto, que lo otro, que las elecciones van a ser clave. Segundo tema, cuando la economía no funca, empezás a mirar con 2 o 3 ojos, lo muestra la historia argentina, en el menemismo, en el kirchnerismo, los temas de corrupción. Cuando la economía camina y la gente hace vista No gorda. tiene ganas de escucharlo. Todos hacemos en la historia esto de, y sí, bueno, tendrá que explicar, si el dólar está bajo, la economía crece y la gente la está pasando bien, la corrupción es, bueno, todos son un poco así, pero este la está encontrando la vuelta, qué sé yo. Si la economía se frena y empiezan las malas noticias, y encima veo que se queda con el 3% Karina en discapacidad, donde estaba haciendo el ajuste, che, y encima no lo querés bajar a Esper hasta el último minuto cuando no puede explicar y miente todo el tiempo por su vínculo con el narco. Y encima me acuerdo que vos dijiste que no promocionaste, difundiste una estafa donde todavía no se sabe si le pagaron a tu hermana para hacer ese negocio. Todo se actualiza porque la economía se dejó de mover. Eso. Y en el componente, la economía se para. Ahora sospecho de que estás en la joda, porque mucho, todo el tiempo. Encima estás haciendo una fiesta de cumple. Mientras tenés que ir a pedir guita afuera, todo se junta. Cuando Menem andaba en la Ferrari, era el riojano, es el número O 1. jugaba al básquet. Cuando la economía entró en recesión en el 97, y ya dicen que soy aburrido y la gente votó a De la Rúa porque no tenía el carisma de estar mostrando que me lleno de guita y tengo una Ferrari. Las mismas cosas cambian la manera de ser vistas por el contexto económico y de golpe es, che, el riojano era un pillo y no, hay que votar en contra porque el tipo está en cualquiera, hay que votar al que exacerba que es aburrido porque no está en la joda. Y ahora no sé si es lo mismo, pero puede haber algo y en todo caso la novedad es lo rápido que cambió el contexto. Milei está tratando de rearmar la campaña. Hace 2 días bajó un candidato y están teniendo que ver si consiguen que la justicia le permita reimprimir todas las boletas para que el día que vayas a votar, que ahora hay boleta única, no esté la cara de un candidato vinculado con el narco abajo de la boleta. Ayer Lustó decía que son no sé cuántos meses del Garham, con aumento del Garham, Sí. y reimprimir la boleta. Son 15.000 millones de pesos, que novedad. Antes, en el sistema,
que estaba previo, que era una boleta por partido, la boleta larga, Milei mandaba a imprimir la boleta nueva de la Libertad Avanza y ya está. Como el propio espacio político del oficialismo mandó a hacer la boleta única de papel, donde están todos los candidatos para que Hay vos que hacer tilden, todo. si Lo tenés pagan que todo. rehacerlo, tenés que preguntarle a todos los partidos en una audiencia, y la justicia electoral lo tiene que convocar. Pero aparte, imagínate la pregunta en una audiencia. Estamos todos los partidos políticos acá. Reimprimimos la boleta porque el partido La Libertad Avanza tuvo que sacar a su candidato por vínculos con el narco. Imagínate los demás. Claro, nadie le va a decir ¿Por qué voy a reimprimir la boleta? Es un problema de ese partido. No, pero aparte, ¿por qué vas a gastar una fortuna cuando lo que más te preocupa es el déficit fiscal? Eso además, O sea, como idea Usarla para otra cosa esa plata. como idea de La Libertad Avanza. Pero Dásela a Garrahan, no sé. el resto de los partidos, ¿por Ay, qué va a tener contemplación con alguien igual- que encima se resistía a sacarlo? Para competir de manera más pareja. Me pongo en el abogado, pero para competir en las elecciones de una manera pareja sin que nadie esté perjudicado. Bueno, capaz que no tenías que poner un candidato que estuviera vinculado con Pero narco. lo que hacen las personas y lo que hace el partido no siempre. No. Se entiende lo que quiero decir. No, me estoy poniendo en un lugar Imagínate dónde feo. terminaría si yo de golpe dicen, che, y le encontraron al partido número 14 también uno que lo quieren cambiar, la reimprimimos, y viene el otro y dice, che, a este de la izquierda lo encontraron que tiene vínculo, lo quiero sacar. No, está bien, renunció, ¿de verdad? Renunció. Todo Todavía no está termina- nada Se demostrado, roba- déjalo. Se roba resmas de la fotocopiadora de sociales. Lo que quiero decir es que no Entiendo. termina nunca. Hay que Sí, sacarlo. se entiende, pero te van a usar la carta de tenemos que competir de manera pareja. Yo lo que digo Entonces que, todos pongamos un narco. bueno, Puede ser. Dale. Che, a anda a propósito, fijarte. ¿me dejan meter una de esta mañana vinculada con esto? Habló en Radio Rivadavia, en el programa de Ignacio Ortelli, el mismísimo Fred Machado, Correcto. argentino, Tremendo está en eso. Río Negro, Buena nota. notón. Yo sospecho, viendo lo que venían siendo las coberturas del fin de semana, que él ya venía hablando off the record con varios periodistas, porque ¿qué lo que tiene mientras espera la resolución de que si lo extraditan o no a Estados Unidos, que dicen que la Corte Suprema después de 3 años con la causa lo podría resolver en estas horas, lo que está viendo es, che, Spert se está haciendo el boludo y me está desconociendo todo lo que yo hice por él en su campaña. Ah, Entonces le da una nota a Me está Ignacio desconociendo. Ortelli, me está desconociendo, Claro. y le dice, no, $200.000. Yo creo que es más lo que le arreglamos. Y hay un contrato que sí, lo van a encontrar. Está en Guatemala, está sellado y certificado. Escuchá un poquito de Federico Fred Machado hablando esta mañana con Radio Rivadavia. ¿De cuánto fue el aporte? ¿Fue de 200.000 solamente? ¿Fue de más? Claro, no. No. Los 200.000 ahí se están confundiendo. A ver, pasemos el límite. Los 200.000 es porque yo ahí le cuento a él, le digo, mira, yo tengo este proyecto, está muy desorganizado. Él me dice que él hace consultorías. Claro. Y yo pregunté, le dije, ¿este tipo qué hace? No, este tipo es muy bueno, haciendo consultoría, es muy buen economista. Eso es lo que se decía de él. No sé si es un tipo Sí, agresivo, claro. no, es un tipo economista. Y yo, mira, le digo, podemos firmar, le digo, salió entre los dos, un acuerdo, hacer una asesoría, qué sé yo. Sí. De un montón de... pero $200.000 una asesoría es un montón de dinero. No, era más la asesoría. Mira, yo no me acuerdo la cifra final. Yo no me acuerdo la cifra final. Pero era más. Era más de los $200.000. Mirá. Sí, sí, era más. No me acuerdo la cifra. Me acuerdo que eran en cuotas. En Creo que eran cuotas. 9 cuotas. Claro. Sí, pero Y no- eso, no está- 9 eso cuotas, se pero- firmó por contrato. Escuchá. Sí, un contrato firmado. un contrato. Y apareció porque un muchacho lo salió a mostrar. Sí. Claro, claro. Sí, además, el contrato él lo apostilló, me lo mandó a Guatemala, así que quedó con una copia. Bueno, lo que está como versión, que calculo que no va a tardar mucho en salir, es que era un contrato de cerca de $1 millón con cuotas de $100.000 por mes. Es que si ese contrato existe, Va a tardar nada en aparecer. va a aparecer. ahora, Fred Machado, ¿a quién ayuda diciendo esto? Él creo que el primero que quiere ayudar es a él mismo. Es a Fred Machado. Es a Fred Porque también Machado. hay que empezar a ver que cada palabra que dice complica a algunos, ayuda a otros No, y más no vale. deja de ser alguien que Estamos está hablando vinculado con el narcotráfico. Alguien acusado con el narcotráfico. No hay duda de que nadie lo considera un santo a Machado. Lo que parece todo el tiempo es que, y esto es lo importante, José Luis Spert mintió hasta el minuto final y hay muchas preguntas sobre si le mentía al gobierno o si el gobierno sabía. Preguntas que están, con este dato que quiero enfatizar todo el tiempo, muy validadas porque el abogado de Fred Machado, el abogado de José Luis Spert y el abogado del presidente Milei en la causa que se los investiga por Libra, Es la misma. es la misma persona. Tengo una pregunta. Francisco Oneto. Repito, el abogado del narco, el abogado del presidente y el abogado de Spert
Es la misma persona. Es raro eso. El mundo del derecho dice que el abogado está habilitado y cualquier persona amerita ser defendida. Lo escribió un abogado. Lo escribió un abogado. Pero está bien, es verdad, pero... también podés preguntarte, che, ¿el mismo abogado? Yo Sí. tengo una pregunta que es, si... A ver, chance, voy a ser muy inocente, chances de que Expert no tuviera ni la más mínima idea cuál era el origen de esos fondos, pensando en que si yo sé que estoy cobrando plata de narcos, probablemente no la voy a poner en blanco. No la voy a tener declarada con un contrato firmado, con no sé qué. Probablemente si le encontraría la vuelta legal para hacer parecer esa plata Sí. menos espuria. ¿Qué sé yo? Si yo supiera Está que estoy bien, cobrando los está narcos. bien la pregunta de Harry, porque uno dice, alguien como Expert a esta altura maneja eso, hace un contrato en blanco, no sé qué, con un narco. Es Está medio raro. abierta la posibilidad de que haya pecado de ingenuo y en todo caso O que no haya investigado lo suficiente. está ponele. habilitado a tomarlo. Lo que pasa Da es igual que... uno cuando si Pará. alguien te pone $1 millón, vos decís, ¿por qué te lo pone? ¿Qué quiere a cambio? ¿De dónde lo No sé saca? qué ¿Quién números se es? mueven en campañas en política. Pero perdón, pero para mí ¿Aportes de lo, los empresarios? vale la pregunta tuya de si en ese momento el chabón no miró, estaba entusiasmado, vino uno, él dice que se lo presentó el que ahora es el número 2 de Infobae, que es una persona honorable, entonces dice, che, te lo presenta alguien del mundo de los medios, de los negocios, pum, se lo presentan. Lo que eso termina siendo menos relevante, o genera muchas dudas si él fue inocente o no, por la cantidad de veces que mintió sobre Claro. eso ahora, Si él hubiera hecho del eso- 2021 para acá. Si hubiera hecho eso la primera vez, bueno, está como, che, yo no sabía, sí, no, me arrepiento, lo que sea, pero fue Sí, quiso dando hacer vueltas hasta último Quiso hacer control No. de daños, o sea, tratar de llevar la O- noticia lo más... O trató de pensar que pasaba, porque pasó de decir, no, él lo vio una sola vez, me prestó el avión para presentar el libro en Viedma. No, bueno, viajamos 18 veces y una al exterior me bancó toda la campaña. No, bueno, fueron solo los aviones. No, bueno, también me dio una camioneta. Y así todo. No hay plata, es toda una contabilidad trucha que registró Gabois. No, hay una cuenta, yo lo declaré. No, la minera no es la que me contrató, es de un cercano a Machado. No, la minera es de Machado. Entonces, en un momento, Y así con todo. ya la pregunta original Claro. de si él sabía o no queda vieja porque tal vez se enteró después y trató de ocultarlo. Total. Y todo eso es lo que termina exponiendo. Un tema que tiene mucho calor de la campaña. Lo que vimos ayer de Milei es el capítulo más extremo del presidente que hacía gala de todo eso para ganar apoyo y ahora se está convirtiendo en calabaza y sigue haciendo lo mismo y de golpe el contexto lo deja expuesto con preguntas donde aparece, ¿está en control o no está en control? Como algo central, pero no quiero dejar de cerrar este momento sin decir algo que es más relevante para tratar algún día a fondo. Lo de Machado, con eventual guita del narcotráfico queriendo bancar a Expert, ¿fue un tiro del mundo narco tratando de meterse en política? ¿O hay muchos más intentos en distintos partidos de financiar campañas que son carísimas para poner diputados, presidentes o vicepresidentes? Para mí esa pregunta es mucho más angustiante que, no, Expert es un trucho, este gobierno... Bien. Si esto cruza varios gobiernos y cruza varios partidos y no lo sabemos... Y está bueno saberlo. Amigos y amigas, igual falta una canción que estuvo ayer en Movistar Arena, que es Jairo. No me arrepiento de este amor. No. Que me cuesta el corazón. La estoy rompiendo. Amar es un milagro y Yeah. Muy bien, bueno, por ahora. Medio de hay Manuel. que- ¡Qué miedo, si chicos, quiere qué más, miedo! si quiere más hay que pagar. La primera parte Esta se es la veía versión muy igual a gratuita. Jairo. A ver, de vuelta, ponelo de vuelta, Roberto. me arrepiento de este amor. Pobre Jairo. Chicos, es Que me Jairo. cuesta el corazón. Che, la rompo vos. Amar es un milagro y Soy medio Yeah. Luciano Pereira. La cara es raro. Igual, chicos, la inteligencia artificial está empezando. En 2 años tenés la versión completa y no te das cuenta de nada. ¿Escucharon lo de y no- Sora? y ¿Escucharon no lo de sa- Sora? ¿Qué? ¿Sora? Ayer contó Dieguito en el programa que hay una aplicación nueva que lo sacó en la misma compañía dueña de ChatGPT, OpenAI. OpenAI, que es una aplicación, se llama Sora, creo que va por la versión 2, que es como una especie de red social, como si fuese TikTok, Instagram, pero todos los videos están generados por inteligencia artificial. Todos. Entonces, tú puedes generarte un usuario, la aplicación te escanea el rostro, te hace ver, ¿vieron como los datos biométricos del banco? Sí. Te escanea el rostro, te hace decir un par de números para determinar tu tono de voz, la manera en la que mueves la boca, Ah, y vos todo. sos el actor de esos videos. Y le porque- puedes decir, yo quiero estar surfeando una ola en Hawái. Listo, un avatar. Chao. Pero no es un avatar, parece real. Y Sora tiene como acceso a un montón de personajes y, por ejemplo, entiendo que Julie Julkins también lo probó el otro día y le pidió tipo a Maradona cantando cosas y te hace un Maradona cantando.
estamos al borde de verdad de empezar a no distinguir Roberto, la quiero realidad de la que te ficción. lo bajes. Aporta un poco a la teoría del internet muerto, ¿no? Del dead internet. Hay una teoría que dice que hoy es mayor el porcentaje de contenidos en internet que están generados por nadie Claro. que los que están generados por humanos, con lo cual internet es cada vez más un lugar muerto, Sí. en el cual lo que ¿A tenés dónde es estamos yendo? algoritmos Igual, y todo lo que computadoras. hablamos. Horrible. Lo generado por humano tampoco es realmente humano, porque es una persona que está posando para un video o haciendo cosas para subirlo a las redes. Bueno, No, pero no, está no, vivo, no, pará, amigo. no, Sí, son está cosas bien, diferentes. Está vivo. pero está No, Soy yo grabándome simulando 5 que veces porque sos no me feliz. salió el video. No, pero no lo simulando. salió. Eso ya es un debate de autoayuda Sí, tuyo. Yo te claro. digo otra cosa. Pero no es que nos estamos perdiendo a un humano. En una época. No, amigo, incluso- ¿qué decís? No asarte No, lo que. no importa lo que te estás perdiendo, lo que no te estás perdiendo. Acá hay una Entiendo. teoría que es: Internet es un espacio donde hay contenido. Ese contenido está generado Por personas. históricamente por personas. Incluso la que no te gusta. O sea, no te gusta 4chan, me Claro. chupa un huevo, boludo. Lo generan Ahora entre la personas. inteligencia artificial y los bots, Claro, ahora hay Claro. muchísimo contenido. O sea, vos entrás a Pinterest hoy, que era un lugar en el que la gente iba a buscar Sí. consejos sobre cómo decorar su living. Está perfecto. Y lo que encontrás son un montón de imágenes Bueno. generadas por bots donde no interviene una persona en ningún momento. Menos nostalgia, amigo. No estamos perdiendo nada, ¿eh? No, no, nada pero- que no existe. Hace bien. 20 años No, de sí, esto estamos no perdiendo. existía nada. Está No bien. estamos perdiendo Está nada. ¿qué bien. pasa? Sacar el romanticismo, sacáselo y no nos estamos perdiendo de nada. Y es verdad, nada es real. En términos legales, esto es re peligroso porque la verdad, hoy lo hablábamos anoche, o sea, el video siempre fue una prueba, es la de prueba. que eso pasó. O sea, en un juicio, en un delito, o sea, De la 30 prueba años es a el esta video. parte. 40 O sea, años. claro, es el cambio de paradigma donde va a tener que existir un Pero- montón de peritaje nuevo para saber si todo Claro. está, si es real, si está generado por IA, o sea, ¿qué onda? Pero además de esto sí nos estamos perdiendo algo. O sea, Internet es una herramienta poderosísima de comunicación, de expresión, de arte, de difusión de cultura, de generación de conocimiento, es de generación de debates políticos, sociales, lo que sea. Internet es una herramienta muy poderosa. Claramente la estamos perdiendo. Sí. Es como el motor. El motor es una herramienta poderosa. Bueno, yo te digo, ahora el motor lo vamos a usar solamente para poner en las esquinas a hacer ruido. Solamente. Están todas las esquinas llenas de motores haciendo ruido. Bueno, deja de ser valioso. Estás Es perdiendo una como, herramienta valiosa. es como que estamos yendo, no entendemos bien, que estamos yendo a un lugar que nada que ver con lo que conocíamos. Pero por ahí, en los últimos 10 años, cambió mucho más que en los últimos 30. ¿Entendés? Sí. Que los 30 anteriores. Seguro que sí. Entonces nosotros crecimos en un lugar donde más o menos era todo igual. Claro. todo- En el último Y año. ahora cambió todo. Cambió más. ¿Vieron la película No, es terrible. El precio del mañana de Justin Timberlake? Viejísima. No. Es una ¿Cuál era? película que habla Me también suena. de ¿Sobre la de un- inflación? de un universo, no. La veo mañana. De un universo también distópico donde Yo la la vi. moneda pasó a ser el el tiempo. tiempo. Y esa es la que sí. robó Cassiari. Sí, ¿Se exacto. robaron a Cassiari? Cassiari tiene un cuento Cassiari que es tiene un exactamente la cuento. misma idea y ahí tiene otro en el que explica por qué nunca les hizo juicio a los de la película. Ok. Ah, se lo voy a pedir. Exacto, Porque está es un muy peliculón, bueno. La Le moneda podemos es el hacer tiempo. viernes. Sí. Y le terminabas dando como, pagando con tiempo de tu vida, nacías como con cierta En cantidad de realidad años siempre de la vida. moneda es el tiempo, ¿no? Siempre. ¿Cuánto Pero era No, rejuvenece? pero acá era literal. Acá te acortaba Acá la vida. literal, te cortaba la vida. ¿Cuánto, Anaís, cuánto rejuveneces si te devuelven el tiempo que estuviste usando el celular o redes sociales? Uy, un montón. Hoy tenés 32. Capaz vuelvo a mis 22. A la mierda. Ah, bien. Fuerte. Bueno, amigos y amigas, nos vamos con Jairo cantando. Jairo cantando. Bien. Sí. Con los amigos. Se bajan los auspiciantes corriendo. Siento de este amor. Yeah. Aunque me cueste Es lo el único que sabe el corazón. cantante, Ladri. Amar es un milagro y Se saca de encima me la que arrepiento de este amor. Es increíble. Aunque Mirá me la cueste el barba, todo es corazón. igual. Yeah. Amar es un Ya. milagro y Yeah. Buenísimo. Yeah, y mira para Perdón, arriba. chicos, ¿qué pasó? Increíble. Qué bárbaro. Bueno, la verdad estaba estirando para llegar a Jairo surfeando, pero no llegamos. No te quiero mentir. Ay, No surfeando, llegamos. yeah. Jairo surfeando no llegamos, a ver. No llegamos, ¿no, Robert? No, la foto está. Bueno, mandala. ¿Qué? Quería el video, pero aunque sea la foto. Amigos y amigas, nos vamos. ¿Qué te haces? Porque ella dijo Surfeando en Hawái, Sora y todo eso. surfeando, claro, Está Sora. sacando la cuenta en sobra, Mirá, Roberto, lleva mirá tiempo. Jairo es Está- nuestro ¿qué modelo, tengo? Mirá pulserita en el pie. Mirá, está muy Está bien. todo hecho, ¿eh? Está muy bien, Jairo de la IA. Bien. Bueno, dicho todo esto, son las 11 de la mañana. Dale. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves